¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patti Romaní, su amiga de siempre y les saludo de noche, de día o a cualquier hora en que ustedes hagan el favor de observar mis videos, de verlos y de compartirme con las personas que ustedes tengan cerca o tal vez con sus amigos, porque es muy importante para nosotros, los youtubers, que seamos vistos y seamos compartidos y que nuestra palabra pueda llegar más allá de estas fronteras, como ha ocurrido en mi caso, y saludo con especial cariño a mis amigos de Estados Unidos. No quiero omitir, desde luego, a alguien muy importante, a Carmen Rubio. Carmen, te mando un saludo muy, muy grande. Elizabeth Ledesma, tú sabes lo mucho que nos une la vida. Y bueno, a María Comercio, a muchas personas que están en Estados Unidos, a muchos amigos que están en Bogotá, en Colombia, a mis amigos de Honduras, a los amigos, bueno, también de Alemania, donde, bueno, hay también ya espera por mi libro y lo están en espera. Ya va a llegar, no se preocupen. Y estoy saludando a toda mi audiencia porque precisamente yo no sé en qué momento ustedes me verán, pero de cualquier forma mis videos están hechos con mucho cariño y agradezco muchísimo la audiencia que tengo y a los países a los que he podido llegar gracias a este pequeño aparatito y a esta servidora, que el día de hoy quiero recordarles y quiero platicarles, quiero compartir esta vivencia tan especial que que muchas de mis seguidoras y muchos de mis seguidores han tenido y que es la pérdida de mi madre. Y se los quiero compartir porque creo que no hay dolor más grande y creo que es la muerte y el dolor tienen su tiempo. Por eso este es el periodo de duelo que se llama. Hay quien psicológicamente lo cataloga únicamente en un año, pero en realidad cada entidad somos distintos y podemos llevar nuestro duelo por muchos años y después se convierte en recuerdos, pero lo que en el caso de una madre y en mi caso personal nunca deja de estar cerca de mí, nunca deja de estar en mi mente, en mis movimientos y cada vez que veo algún hijo mío, alguna nieta, recuerdo los ojos de mamá. Recuerdo la manera en que ella movía las manos. Mi madre nació en agosto y murió en octubre, hace 20 años. Y sin embargo, hasta la fecha, todavía no he podido superar este dolor. La sigo necesitando, me hace falta, porque tenemos un dicho que dice que nace sola y muere sola. Yo creo que no es así. Eh, yo que he sido madre y que conocí tanto a mi mamá, ella me decía, no sabes cómo y cuánto trabajo me costó que tú nacieras y yo nunca te dejé sola hasta el instante en que ya supe que tú podías respirar. Entonces yo esta vivencia la he guardado y siento que no nacemos solos. Y yo con mis hijos hacía lo mismo, hasta el momento en que pueden ellos respirar. Hasta este instante una madre nos cuida y nos ama. Y no hay, para mí en estos momentos, todavía sigue siendo un gran dolor que no he podido superar. Mi mamá, pues siendo una mujer que llegó hasta tercer año de primaria, se los he contado, y una mujer muy bella, eh, falleció por diabetes. Ella era diabética, pero le gustaban los chocolates y la teníamos bajo estricto cuidado médico, pero de vez en cuando la tentación ocurría en ella y se llevaba algún chocolatín a la boca y era ya difícil, complicado.
el estar cuidándola. Y a veces yo decía, no, 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 pero ella lo disfrutaba mucho. Un día me avisaron que ella se iba a ir, que tendría que partir. Y yo estaba trabajando en Televisa, sí, con los señores Galindo, en un programa que salió al aire, que fue el show de Marta Susana Gómez Zavala. Y cuando el doctor me avisó que quedaba poco tiempo para mi mamá, yo decidí que el tiempo, ese tiempo que tanto discutimos, que transcurre en minutos, en segundos, en momentos o en días, ese momento era el momento de despedir a mi mamá y de estar con ella todo el tiempo. Así es que hablé con Rubén y yo le comenté que tenía que dejar el show. Yo en ese show lo que yo hacía era precisamente los diseños del show. Es decir, no solamente no los estaba escribiendo, porque el show de Marta Susana no se escribe. Ella es muy estricta y sus personajes tienen que ser reales. Yo simplemente hacía el diseño dramático para las entradas y salidas de todo lo que se tenía que ordenar dentro del show. Y Rubén me dijo que estaba bien y Santiago me dijo que estaba bien. Yo platiqué con ellos y les dije que este momento para mí era mucho más importante que todo y que yo no tenía el valor de seguir trabajando porque la vida se me iba y la vida se me fue. Me fui a estar con mi mamá. Mi mamá vivió conmigo los últimos años de su vida, muchos años, vivimos juntas y yo la vi envejecer y agradecía yo a Dios el que pudiera ayudarla, el que pudiera estar con ella todos los días cerca, darle de comer y reírnos y que ella me platicara todas sus historias que ahora desearía volver a escuchar. Y les digo que tengo un video de mi madre gracias a que Rubén me prestó una cámara que era de su hijo Rubencito, y prácticamente con eso hice un video de mi mamá, en donde yo la entrevistaba y jugaba con ella, sin saber que muy pronto, ella dejaría este mundo. Y cuando esto comenzó a ocurrir, yo decidí que todo esto se iba a detener, porque el momento de la muerte es un momento único. No hay más que pensar. Se te está yendo tu mamá y cada momento, cada instante del día, yo estaba con ella y escuchaba su dolor porque mi mamá tuvo una agonía grande y temporalmente pues mucho más de lo que yo hubiese deseado. Pero ella empezaba a compartirme cosas, a decirme que veía a sus familiares y los veía, eh, y que estaba de pronto con su papá y con su mamá. Y yo dije, mi mamá ya se va a ir. Y empezamos ella y yo a hablar de la muerte y de lo mucho que yo la iba a necesitar, pero que su cuerpo necesitaba descansar porque ya no podía más y que ya no había más que hacer, que tenía que irse, pero que yo iba a estar allí tomándole la mano, tal cual como ella hizo cuando yo nací, con ese esfuerzo tan grande porque en ese tiempo pues se inauguraban los hospitales, las maternidades y ella hizo un gran esfuerzo. Creo que fui la única de sus hijas que nació en una maternidad. Todas las demás fueron atendidas por parteras y los días se acercaban y mi madre sufría más y sin embargo había que respetar y vivir con ese dolor y con ese dolor yo viví. Le tomaba sus manos,
Nunca estuve lejos de ella para bañarla, para darle los cuidados más elementales. ¿Y por qué les platico esto? Que es para mí tan difícil porque finalmente ha sido un transcurrir de los años y ver a mi madre en su más alta dimensión. No dejo de sufrirla, no dejo de esperar reunirme con él, con ella en la paz del Señor y esperar la vida eterna al lado de ella. Y llegó el día, ah, trajimos a un doctor experto en eso y me dijo cómo iba a ser este proceso de mi mamá. Y mi mamá estaba en su cama porque allí quería estar, ya había estado en hospitales y en el hospital me dijo ella, yo no quiero morir en este hospital, quiero estar en mi casa, en mi cama, con mis gentes. Y yo le dije, así será, y yo la desconecté y yo asumí los riesgos porque mi mamá no quería morir en un hospital y no iba a morir en un hospital. Y tardó todavía aproximadamente 2 meses y los médicos en el hospital decían, no, la señora ya se va, la señora son sus minutos finales. Pero yo conocía a mi mamá y si mi mamá me decía que no quería estar allí y que allí sí se iba a morir, yo decidí y tomé las fuerzas para quitar la venoclisis y una serie de cosas y ya, y trasladarla a la casa de mi hermana mayor. Juntas estuvimos las dos día con día y mi mamá logró vivir más tiempo y, y logró platicar más y sacar esos temores y enfrentarnos mi mamá y yo juntas a su partida y yo diciéndole que no quería dejarla ir, pero que estaba el momento y era el momento dicho por Dios y ella también lo aceptó. Una noche, una noche antes de que ella se fuera, yo dormí a su lado y la abracé y le dije que no tuviera miedo porque estaba Jesús, que es muy grande, esperándola en algún lugar, que no tuviera miedo, que se dejara ir, porque yo iba a tomar su mano hasta el último instante y iba a acompañarla para que no sintiera frío, para que no fuera tan difícil este tránsito. Y mi mamá lo entendió, entendimos juntas. Y así fue. Al día siguiente el doctor nos dijo más o menos a qué hora eh, se presentarían las fallas en mi mamá. Y así fue. En un momento dado, mi sobrina Marisa y yo, que estábamos midiendo las presiones, decidimos ya no medirlas porque las presiones iban a chocar y obviamente se iban a dar los paros. Les comparto esto porque no hay para mí en mi vida, gracias a Dios, porque todos mis hijos están bien. No hay un momento más fuerte que este, cuando yo en mis manos pude sentir que el corazón de mamá dejaba de latir y después abrió los ojos en algo que los médicos dicen que se llama como el canto del cisne, en que toda la sangre llega al cerebro y por un instante mi mamá estaba casi ciega, podía ver y en ese instante abrió sus ojos y lloró y yo tomé en mis manos sus últimas lágrimas
Y después vino, obviamente, el paro cerebral, que es posterior al momento en que el corazón se detiene. Y yo aún así le cantaba muñequita linda y la abrazaba. Y yo recuerdo que tomé su cuerpo y comencé a mecerlo como si fuera una niña, como si fuera un bebé, como ella alguna vez me había mecido a mí y le cantaba muñequita linda. Yo no quería que se fuera, no lo quería, pero Dios sí. Y Dios sabe en qué momento pasan estas cosas. Y les comparto todo esto porque ustedes son mis seguidores, son la gente que ha creído en mí y no, no logro entender que, que algo que es tan importante, que marca tu vida, que detiene tu vida y que, oh, perdón, y que sigue estando allí, porque siempre va a estar, porque una mamá no se va a sustituir con nada. ¿Cómo es posible que después de tanto siga aquí, siga, sigan tantos problemas? Sí, hombre, las mamás son insustituibles. La mía, la mía lo es, y yo la sigo amando. Y les comparto estos recuerdos y los vuelvo a vivir. Muchas veces los vuelvo a vivir y le he dedicado a mi madre muchos poemas y estoy contando su historia y no termino de contarla porque a veces las circunstancias no lo permiten o se me va el texto, pero el amor hacia una madre no te deja más que irte con ella, sufrir con ella. ¿Y saben qué? Y muchos de ustedes lo saben, morir con ella, morir un poco o morir un mucho. Yo quedé muerta igual que mamá. Llegué a la casa y parecía que todo faltaba, y faltaba todo. Parecía que aquellos tejidos que mi mamá hacía todos los días habían entrado al campo del absurdo. El aire se compensaba con la inequidad, porque yo deseaba ese aire para mi mamá y ya no lo tenía. Y de pronto todas las cosas perdieron valor porque frente a una vida, ¿qué más da el que tengas el oro o la casa o un coche si no tienes esa vida? Si no tienes esa sonrisa, si no tienes ese cariño que mi madre me daba cada día, a cada instante. ¿Qué importaban los programas de televisión? O nada, nada, nada había importante más que ella. Y todo parecía ser insignificante frente a un dolor tan grande. Durante muchos días, semanas completas, yo estuve como robotizada. Me metía al baño, me bañaba, pasaba, cruzaba, comía por inercia y lloraba muchas horas porque no iba a ver a mi Rosa tan amada. Y iba yo a su cama y me acostaba a llorar y a hablar con ella y a rezarle mucho a Dios porque el alma de mi mamá estaba ya con él. Y de esa seguridad fue lo que me hizo
que poco a poco, al transcurso de muchos meses, saliera yo adelante. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero me dicen que fue mucho. No me importaba nada, ni nada más que el rezar, más que el estar en un profundo estado de luto y con un duelo absoluto, porque había perdido al ser humano que me dio mi vida, con el que había compartido 9 meses de gestación y que me hizo estar aquí y que sigue haciendo que yo esté aquí. Por eso les quise compartir hoy este recuerdo, porque frente a la muerte de mi madre no puedo entender ninguna inequidad que se esté dando en los medios hacia mi persona. Pero bueno, cada quien da lo que tiene y lo que es. Yo les doy este recuerdo de mi madre, que no es solamente un recuerdo, es algo más, es el motivo por el que yo estoy viva, porque comprendí la diferencia profunda entre el estar muerto y el tener que vivir sin la persona amada. Lo aprendí. Pero eso no quiere decir ni por un instante que yo haya dejado de sufrir o que haya dejado de lado el dolor por mi madre. No, eso nunca. Y los tiempos y los periodos de duelo son para mí muy importantes porque solo podía pensar en ella. No podía en ese momento más que ir recordando nuestra historia, recordando ese paso por la vida de ambas, recordando su mano que me lleva al mercado Martínez de la Torre y que yo la veo de muy chica y la observo hacia arriba y digo, qué hermosura de madre tengo, qué bella es. Y ella toma mi mano y me lleva al mercado y usaba canasta y todo el mundo en el mercado la veía porque era muy, muy bella. Y después mi mente se iba a cualquier lugar donde habíamos estado juntas y la recordaba en mi primera comunión y la recordaba haciéndome mis pasteles. Y mi madre fue una gran tejedora y ponía chaquiras y lentejuelas. Tal vez por eso las amo, porque ella en el Teatro Iris, cuando era muy joven, ella era chaquirista y lentejuelista. Entonces hacía trabajos perfectos y mi cerebro, cuando mi mamá ya no estaba, me llevaba hasta allá a las pláticas que ella me contaba y me imaginaba yo en ese teatro Esperanza Iris, me la imaginaba entrando con sus hermosos tacones de charol y con sus pocos vestidos que tenía y de las que se iba de pronto con sus manos haciendo y haciendo sus tiras de lentejuela para ponerse alguna en su vestido. Y fue muchos tiempos de pensar en toda nuestra vida recorrida, en sus consejos, en el momento, sobre todo recordaba mis cumpleaños, porque decía mi mamá que no podía haber un cumpleaños sin pastel, como fuera siempre. Y recordaba cada pastel que me hizo y recordaba las rosas y recordaba sus dichos y me di cuenta en ese periodo que estaba yo un poco en el mundo de mamá. Estaba viviendo y reviviendo con ella y estaba yo alabando su vida, recordándola y reconociéndola
como la importancia que tenía en la mía. Entonces, ese era un momento personal de un duelo único y que me hizo después regresar un poco y poco a poco a esta vida hasta el momento en que supe que Dios me había bendecido y yo iba a tener un hijo. Y entonces pensé que mi mamá desde algún lugar me estaba dando una razón para vivir, pues mi dolor era tanto que no encontraba, porque no la encontraba ella. Y cuando mi hijo nació y vi sus ojos, pensé que tenía los ojos de mi mamá y eso me ayudó a vivir. Les quise traer este relato porque cuando uno sufre de esa manera, no sé de qué manera sufras tú o tú, pero yo creo que hay un sentido de sufrir de todos en el duelo cuando se ama tan profundamente. Entonces, no entiendo, no entiendo que después de algo así, por eso solo me refiero a mi persona, puedan existir pues estas reflexiones, digamos, que existen en YouTube para esta servidora, cuando hay momentos más importantes en la vida en los que uno podría refugiarse. Por eso comparto mi vivencia, no la de otra persona, la mía, que yo sé que es la de muchos seres humanos, porque todos cuando perdemos entramos en esta faceta de duelo. Y por eso es la pregunta de este video. ¿Qué es más grande, el dolor o el rencor? No lo sé. Se los dejo en mi caja de comentarios. Y pues ahora sí, que quien se sienta aludido lo tome. Quien no, salve sea. Muchísimas gracias por su atención, por prestarme este pedacito de su tiempo para compartirles algo que me pareció importante y que me pareció motivo de análisis de por qué se están dando algunas circunstancias en este momento en que no entiendo, no entiendo a las gentes, no entiendo los ataques, no me gustan, no me gustan porque los siento irreales. Pero de cualquier forma, pues yo estoy aquí, como siempre, platicándoles a ustedes algo tan personal, pero de lo que me siento muy orgullosa, es de haber podido convivir y seguir conviviendo, no solo con el recuerdo de mi madre, sino con la educación que ella me dio, con los consejos. Madre, estás todos los días en mi vida y estarás hasta el día en que Dios, Jesucristo nuestro Señor, decida que nos reunamos. Mientras tanto, te amo, Rosa, te amo, mi rosa de luz, mi rosa de amor, mi rosa única y perfecta. Mamá, te amo. Muchas gracias. Den amor a todo aquel que esté cerca y recuerden que mi corazón es suyo. Muchas gracias.